Y con eso le damos la bienvenida a María Carolina Angulo, CEO y cofundadora de Log Foods, una empresa colombiana dedicada a desarrollar productos de alta gama relacionados con el chocolate, entre otros. Su compromiso con la excelencia en el desarrollo de productos, los canales de marketing sobresalientes y las técnicas de cultivo sostenible han capturado la atención de los amantes del chocolate en todo el mundo. Además, su trabajo con los agricultores de cacao, ayudándoles a crear un mercado adecuado y fiable para sus cultivos, no solo protege su forma de vida, sino que también contribuye a la protección de la ya pequeña producción mundial de cacao de sabor fino. María Carolina sigue innovando y sorprendiendo con productos únicos que promueven la sostenibilidad y la artesanía en la producción de chocolates. María Carolina, bienvenida a Pasemos el Rato. Un gusto tenerte. ¿Cómo va todo? Bien, André, muchas gracias primero por esa introducción tan chévere. Veo que hiciste un trabajo de investigación importante. Gracias de verdad por tomarte el tiempo y me encanta estar contigo, me fascina. Fenomenal, así es siempre. La gente no sabe la cantidad de tiempo que yo le pongo a cada uno de los cuestionarios y bueno, me encanta que lo reconozcas de entrada. Y bueno, para comenzar, como ya debes saber, porque entiendo que tú eres, de hecho, una oyente del programa, sabes que la primera pregunta siempre es Candela. Y desde hace rato te quiero preguntar, ¿cómo sé que eres mamá? Quiero saber cómo es la relación de tu hija con el chocolate. ¿Tiene barra libre? Barra libre total. Eso sí, siempre altos contenidos de cacao. Yo le inculco desde que es muy pequeña. Mi hija come chocolate desde los 3 meses, André. Y por supuesto yo durante todo el embarazo lo único que hice fue comer chocolate, porque el chocolate en el embarazo favorece los procesos cognitivos de los bebés. Entonces, cuando tú comes chocolate como mamá, liberas una cantidad de neurotransmisores en tu cerebro, liberas feniletilamina, dopamina y serotonina. Y todos esos neurotransmisores pues hacen que tú estés mejor, estés más tranquila, más relajada, más cómoda y el bebé lo siente. Entonces comía Wow. todo el tiempo chocolate y desde que nació ella, a los 3 meses empecé a darle chocolate log 85% cacao y hoy en día ella es una chocolate lover total, pero sin leche. Mi hija tiene un paladar bien, bien especial y es porque los hijos comen lo que uno les enseña a comer. Entonces ella me pide chocolate 85, 100, 70 y cuando quiere indulgencia me pide el 60% cacao. Wow. Pero entonces, bueno, muchas preguntas. O sea, ¿cuántos años tiene ya tu hija? 6,5 tiene. 6 y medio y ya es bueno, toda una conocedora del chocolate. Pues quedo en shock. Yo creo que Amelie, mi hija, que tiene año y medio, hasta el día de hoy no ha tocado un poquitico de chocolate y me estoy preocupando de saber que esto en teoría podría ayudarla cognitivamente. Cuéntame un poco cómo se lo preparabas a los 3 meses, porque digamos a Ujú, esa edad, en términos generales, solamente tomaba la leche, ¿verdad? De mi esposa y ujú. nosotros le empezamos a hacer el Sí, baby led weaning y todo este tema de alimentación solamente como hasta los 6. Entonces, cuéntame un poco ujú, cómo funciona esa dieta chocolatera para claro. criar bebés. Bueno, mira, André, pues el chocolate, quiero antes de responderte esa pregunta, hacerte como un brief de lo que es el chocolate como golosina y como producto lleno de Eh, nutrición, Esa ¿cierto? Son literalmente es dos mi cosas segunda diferentes. pregunta, entonces la voy a hacer rápido. Ah, bueno, Y es por qué alguien debería tomar dale. chocolate en vez de café, por ejemplo, o comer chocolate en vez de dulces. Así que Ujú. adelante. Bueno, mira, André, hay suficiente investigación científica del planeta, la Organización Mundial de la Salud, la FDA, la Agencia Europea de Alimentos, catalogan al chocolate con altos contenidos de cacao como un superalimento. ¿Qué pasa? Que en algunos países de Latinoamérica el chocolate, por tener grandes contenidos de azúcar y leche, pues se encasilla en la categoría, André, de golosina o de indulgencia, de dulce, ¿sí? Pero realmente es el chocolate con altos contenidos de cacao, sin adición de grasas vegetales hidrogenadas como la palma o el palmiste y sin adición de leche, es un super alimento, un superfood. Tú sabes que desde como unos 10 años está el boom de los superfoods en el planeta. Bueno, el cacao encabeza la lista de los productos con mayor contenido de antioxidantes y polifenoles en el planeta, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el chocolate y el cacao, al ser pues, un superfood, tiene múltiples beneficios para la salud. Está lleno de polifenoles y antioxidantes, por ende, ataca los radicales libres de tu cuerpo. Al atacar un alimento, los radicales libres de tu cuerpo, pues hace que tú tengas una vida
mejor. ¿En qué sentido? En que te oxidas más despacio, te enfermas menos, entonces retrasas el proceso de envejecimiento, ¿sí? Al atacar los radicales libres del cuerpo también previenes y retrasas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, y previenes y retrasas enfermedades cardiovasculares, todas las enfermedades coronarias que están atacando al planeta en este momento, ¿sí? Pero si le sumas a eso, que además es un antidepresivo 100% natural, André, porque lo que te explicaba ahora, cuando tú comes chocolate, tú liberas en el cerebro una cantidad de neurotransmisores. ¿Cuáles son? Básicamente tres de los que vamos a hablar. Serotonina, que es la molécula de la felicidad, la dopamina, que es la molécula de la tranquilidad, que te tranquiliza, que te relaja, y la feniletilamina, que es la molécula del amor. Cuando tú estás enamorado, ¿sí? Tu cerebro libera feniletilamina y tu cuerpo entonces produce una reacción química de enamoramiento. Cuando tú comes chocolate, entonces tu sistema nervioso central y tu cerebro te indican más o menos la misma sensación de cuando estás enamorado, ¿sí? O cuando estás feliz. Por eso es un antidepresivo 100% natural. Pero si le sumas a eso, que además el chocolate es muy bueno para las mujeres embarazadas porque distensiona los músculos, ¿sí? Porque te mantiene todo el tiempo más contenta, más tranquila, más relajada, más feliz, y tu bebé lo siente, pues podríamos quedarnos aquí hablando muchísimas horas de los beneficios del chocolate como alimento, pero yo quiero resaltar básicamente esos cinco que te mencioné, porque la gente debería comerse 100 gramos de chocolate al día, André. No lo digo yo, no lo dice Locke, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dice la Food and Drug Administration. 100 gramos de chocolate al día por encima del 60% de contenido de cacao, sin adición de palma, sin adición de palmiste o sin adición de leche. ¿Listo? Estamos hablando de un chocolate puro, natural, Ujú. tipo un chocolate literal, un Sí. chocolate que cuando tú cojas la caja veas el porcentaje de cacao, porque si tú no puedes ver el porcentaje de cacao del chocolate que te estás comiendo, probablemente sea una mezcla de grasas vegetales con azúcar y leche, ¿vale? Y entonces en la dieta de tu hija, ¿cómo se la hacías? Se la Entonces, mezclas con la leche, me imagino. yo desde, no, solita. Yo le ponía un pedacito de 2 gramitos de chocolate en la boca para que se le fundiera en el paladar. Yo hablé con obviamente esto es un tema médico y cada persona tiene que hablarlo, por supuesto, con su especialista de cabecera, pero con la pediatra de mi hija en su momento, yo le dije, ella lleva comiendo chocolate desde el día uno que está en mi vientre, ¿sí? Entonces, pues eso no le va a hacer daño. Finalmente lo que yo como se lo pasaba a Ujú. ella. Entonces, con la pediatra llegamos, pues obviamente digamos que al acuerdo de darle chocolate 85 y 70% cacao, un pedacito de 2 gramos, yo se lo metía como en la lengüita y ella lo fundía. Y el chocolate se funde a la temperatura corporal, no se va a atascar, no le va a pasar absolutamente nada malo, ¿sí? Entonces yo le ponía un pedacito en la lengua, ella lo como que esperaba que se le disolviera, desde los 3 meses le pongo un pedacito de chocolate en la boca y te lo aseguro que el proceso cognitivo que mi hija tiene al hacer todas estas conexiones neuronales, yo siento que es superior y le ha ayudado mucho. Y también, ¿sabes qué? Mi hija es una niña muy feliz y yo lo atribuyo mucho, es una niña muy sana y yo lo atribuyo mucho, Andrea, al chocolate que le di desde muy chiquita. Obviamente sobre esto no hay evidencia Ujú. científica, por eso es que hay que hablarlo con el especialista de cabecera, pero un pedacito de chocolate al día a un bebé en desarrollo no le hace daño. Mi Espectacular, hija es de una verdad. prueba de eso, realmente. Sí, De verdad, como que es una cosa que no tenía la más mínima idea que sucedía. Entonces, digamos que sin pruebas científicas, de alguna manera, nuestros hijos pueden hacer más asociaciones y están como, sí, ¿verdad? O sea, están como más de despiertos acuerdo. para que sus Más neuronas despierto. puedan digamos, sí, Retener más retener memoria, información, crear crear nuevos, conexiones. Exacto. interesantísimo. Pues eso explica por qué a mí me gustan tantas cosas culturales, porque yo siempre he sido también fanático del chocolate. Y de hecho, afortunadamente, de chocolates más amargos. Yo nunca he sido tan dulcero, ¿sabes? Em, Ajá.
Y hace un par de semanas tuvimos aquí a Silvana González de la de Café La Divisa, que tú obviamente la conoces, Sí, claro. y ella es una gran emprendedora, pero yo tengo un gran problema con el café como tal. O sea, a mí, yo no soy una persona de café, yo prefiero tomar té, pero principalmente me gusta mucho el chocolate. Yo soy muy bogotano en ese aspecto, hago, o sea, cuando chiquito yo hacía chocolate Ujú. con queso, bueno, todo este tipo de cosas que hacemos en Colombia. Claro. Y me acuerdo que abrieron un establecimiento que era literalmente para ir y tomar chocolate, o sea, así como uno va a un Starbucks, pero uno va a tomar chocolate de distintas, sí, porcentajes, había uno que tenía Porcentajes, orígenes, picante, ajá. distintas cosas, exacto. Y era para tomarse un chocolate caliente, Sí. pero quebró. Yo quisiera saber por qué crees que este tipo de establecimientos no los vemos más frecuentemente. O sea, en mi mente esto es algo que en teoría es un cabezazo y debería funcionar, pero por alguna razón, Sí. sí, inclusive con todo y que crecemos con ese tema en la casa de la abuelita de meter el pan y el queso en el chocolate, porque esto como que no se traslada a las calles, a los negocios. Andrés, muy sencillo, porque el mundo no toma chocolate, el mundo come chocolate, ¿sí? Nosotros culturalmente, o sea, países que toman chocolate en Latinoamérica son México y Colombia, ¿sí? O sea, por tradición, ¿sí? Pero es una tradición que de una u otra forma está desapareciendo porque ya no hay tiempo para la olleta, para el molinillo, ¿cierto? Para poner a calentar el chocolate, esperar que se funda, luego homogenizarlo, o sea, es una tradición que está poco a poco desapareciendo y realmente el mundo se toma una cosa que se llama cocoa o cacao en polvo, ¿sí? México y Colombia en Latinoamérica son los únicos dos países que toman chocolate como tú lo conoces, ¿sí? En barra, con una adición de azúcar o sin azúcar, pero que tienen la tradición de poder estar en las mañanas o en las medias tardes con un chocolate eh, y disfrutarlo, ¿sí? Entonces, el mundo come chocolate y el mundo ve al chocolate como un bien de lujo, ¿sí? Por eso tú puedes darte cuenta cuando sales, por ejemplo, a caminar en donde tú vives, que entras a una chocolatería y es como si estuvieras entrando a una joyería, ¿sí? Ujú. Porque el chocolate se está trasladando y siempre ha tenido en el mundo esa connotación de exclusividad. Yo te quiero contar sin extenderme mucho. No sé si tú sabes cuál es el origen del cacao. El origen del cacao, ¿sabes cuál es? ¿Has pensado en eso? Yo me acordé de un capítulo de Los Simpsons en el que mostraban que se lo fumaban los mayas, pero no sé si eso es... Exacto. Entonces el cacao es, sí, digamos que no es de origen mexicano, pero sí es de origen amazónico, ¿sí? En la cuenca amazónica colombiana, venezolana, ecuatoriana y peruana está el mayor banco genético de cacaos en el planeta, ¿sí? Pero el cacao era la moneda de transacción entre las culturas prehispánicas y subió por todo Mesoamérica hasta llegar a México y valía tres cuartas partes de su peso en oro. ¿Por qué te estoy contando esto? Para llevarte a esa connotación de lujo, de divinidad, de exclusividad que siempre ha tenido el chocolate en el planeta. Entonces llegó a México y en México los aztecas en cabeza de Moctezuma le dieron al cacao, ¿sí? Eh, digamos que unas características nutricionales muy especiales. Lo convirtieron en un brebaje porque antes era una moneda de transacción. Ven la que la quiero mostrar. Cuando les estoy hablando de cacao, les estoy hablando de esto, ¿sí? De un fruto, de Ujú. una almendra, ¿sí? Entonces, esta almendrita de cacao valía tres cuartas partes de su peso en oro. Y los aztecas lo convirtieron en un brebaje muy nutricional que solamente era exclusivo de aquellos guerreros más fuertes y más poderosos. ¿Por qué? Porque les proporcionaba longevidad, mucha energía, mucho foco, ¿sí? Siempre estaban atentos a la batalla. Entonces era un producto exclusivo de las cortes aztecas y de los guerreros más importantes. Luego llegó el señor Hernán Cortés a México más o menos en 1519 y Moctezuma pues le entregó todos sus tesoros, entre esos el cacao, el fruto, ¿sí? Esta almendra. Y en ese momento sale el cacao de América oficialmente, porque pues obviamente hay evidencia que data pues desde mucho antes, pero oficialmente salió por México y se lo llevó el señor Hernán Cortés. Llegó y se instauró en Europa, ¿sí? Las cortes europeas siguieron manteniendo esa divinidad y esa exclusividad. ¿Por qué te hablo de divinidad, André? Porque el nombre científico del cacao es Theobroma cacao. Teo, que es Dios, y broma, alimento, ¿sí?
el cacao siempre ha sido el alimento de los dioses. Entonces, cuando llegó a Europa, pues se instauró también en las cortes europeas, solo reyes, príncipes, algunos monjes en algunos monasterios en Europa se tomaba cacao, pero se le atribuían propiedades afrodisíacas. Claramente, ¿por qué? Pues porque cuando creas tantas conexiones neuronales, cuando tu sistema nervioso central libera serotonina, feniletilamina y dopamina, pues tú estás más Ujú. dispuesto a todo, ¿sí? Más contento, más relajado, más feliz. Entonces, se prohibió en algunos monasterios y terminó en la corte, en las cortes europeas, francesas, españolas, ingleses, ¿sí? Después, como la despensa natural de Europa, pues claramente es África, ¿sí? El cacao fue cultivado en dos países que hoy se conocen como Costa de Marfil y Ghana. Ahí se produce más o menos el 92% de cacao en el planeta. Pero ¿qué pasa? El cacao es una fruta, ¿sí? Es un árbol antes de ser una fruta, y antes de ser una fruta es una flor. Yo no sé si tú sabías que el cacao es una florecita hermosa que se parece a una orquídea, que es polinizada por una abejita, deposita el material genético en el embrión de la flor y de ahí nace un fruto que se llama mazorca de cacao. Entonces, ese fruto mutó, cambió naturalmente cuando los europeos se llevaron el cacao para África. ¿Por qué, André? Porque las fuentes hídricas, el pH, la posición geográfica, bueno, el suelo, bueno, todo cambia. Es como cuando tú coges una piña, ¿cierto? En pan y te comes una piña panameña o una piña costarricense y te comes una piña colombiana, ¿sí? En esencia es el mismo fruto, pero en sabor es diferente, porque todo cambia en cuanto a suelos y en cuanto a fuentes hídricas, ¿sí? Eso pasó con el cacao. El cacao llegó a África y mutó, cambió de una forma natural, ¿sí? Y entonces, digamos que eh, cambió para mal, ¿sí? Cambió para mal. ¿Por qué? Porque cambió esas características de aroma y sabor únicas que tenían en la cuenca amazónica y que tenían en Mesoamérica, ¿sí? Entonces se volvió un cacao un poco más corriente. El mundo conoce hoy el cacao africano como bulk coco o cacao ordinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene mayores características de aroma y sabor. Genéticamente no tiene ninguna diferenciación y por eso es que hay que adicionarle grandes cantidades de azúcar y leche, como lo hacen excelente los suizos, para hacer un chocolate o una chocolatina, como se conoce en Latinoamérica, cuando tiene grandes cantidades de azúcar, ¿sí? Entonces, vuelvo a esto, y esta historia es súper importante para responderte tu pregunta. El cacao como bebida y el chocolate como bebida nació en Mesoamérica, se consolidó en México y en Colombia y es una tradición muy autóctona que las nuevas generaciones no aprecian porque no conocen y yo no la veo tan escalable, André, precisamente porque los chocolates que nosotros consumimos como chocolate de taza tienen grandes cantidades de azúcar, ¿sí? Tienen grandes cantidades de azúcar. Yo no quiero hablar de, por supuesto, de ninguna marca, pero sí de productos. Generalmente ese chocolatico que tú te tomabas en la mañana con lechecita y queso, pues está lleno de azúcar. Entonces es 80% azúcar, 20% cacao. Entonces nutricionalmente, digamos que es un producto Sí, que pero es muy también, rico, que también cambia tradicional. mucho el paladar del cliente. O sea, cuando llegan a una chocolatería de estas a Es tomarse un cacao más amargo, como esta vaina, comillas, está horrible porque están acostumbrados a que tenga mucho azúcar, ¿verdad? tal Oye, cual, qué André, interesante. ¿Tú tal todo cual es esto lo eso. fuiste aprendiendo a medida que fundaste el LOC o desde antes ya eras No. una historiadora empedernida del chocolate? Quiero saber un poco cómo fue tu experiencia Sí, para fundar LOC. André, yo tengo una maestría en Food Science de la Universidad de Ghent en Bélgica. Yo también soy chocolatera profesional del Ecole Chocolat en Vancouver. Y también tengo una maestría en enología. Soy una foodie, una sibarita total, soy sommelier. Tengo más de 18 años de experiencia en el sector cacautero, transando commodities de cacao en todo el mundo. Antes de comenzarlo, yo, yo
fundé con mi socio Locke hace 9 años, pero antes de tener esta experiencia, pues yo trabajaba en el mundo corporativo. Yo trabajaba con empresas cacaoteras y chocolateras de Colombia y del mundo, vendiendo commodities de cacao. ¿Cuáles son los commodities de cacao? Cacao en grano, licor de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, es decir, todos los insumos básicos para la elaboración de la chocolatería en el mundo, ¿sí? Y eso me llevó, obviamente, a enamorarme del cacao. Yo trabajo con chocolate desde mi primera práctica empresarial, a los 17 años, ¿sí? Y llevo más de 18 años en la industria, pero sobre todo me he preparado. Con mi maestría en Food Science aprendí todo el conocimiento detrás de la formulación, recetas y tecnicismo que hay en el chocolate. Y claramente lo complementé mucho más cuando terminé mi maestría en enología, porque el vino y el chocolate son dos productos agrícolas que se complementan de una forma espectacular para obtener sabores únicos. Entonces, bueno, y soy un amante también de los productos agrícolas y me encanta estar en campo, me encanta conocer los procesos industriales de fermentación y secado. Y ahí llevo, todavía me falta mucho, pero yo también tengo el título de maître chocolatier. Ahí Hay muy pocos utilizaste en el un mundo. término que me gustaría que profundizaras, que es el de food science, ¿no? Entonces, Ujú, ciencia de comida. ujú, Cuéntame qué significa hacer sí, una maestría en eso brevemente para las personas que están oyendo y de pronto quedan perdidas. ¿Qué fue básicamente lo que claro. estudiaste y qué aprendiste? ¿Qué aprende uno ahí? La ciencia detrás de los alimentos, ¿sí? Los alimentos antes de ser pues aquel producto que tú te llevas a la boca, pues tienen muchísima ciencia en la elaboración y en la transformación, ¿sí? Yo hice énfasis en el food science de los productos agrícolas. Por ejemplo, el chocolate, para que tú sepas, eh, se elabora a partir de este granito de cacao que si no se fermenta, jamás alcanza los precursores de aroma y sabor a chocolate. Entonces ahí ocurren reacciones químicas como la reacción de Maillard, en donde se muere el embrión y de ahí arranca un proceso de fermentación que tenemos que controlar la temperatura, la humedad, los tiempos. Se fermenta en barricas, por ejemplo, de teca aquí en Colombia, y tiene como todo un proceso y un tecnicismo detrás agrícola para llegar al producto final. La gente a veces cuando tiene un chocolate en la mano dice, uy, súper rico, viene de la fábrica, ¿no? Realmente antes de elaborarlo y convertirlo en un producto final, tiene una transformación agrícola y unos procesos químicos, químicos naturales, ¿no? Químicos que tienen que ver con el Ujú. pH, con el suelo, con la temperatura, con la humedad de la zona para alcanzar esos precursores de aroma y sabor únicos. Lo mismo que pasa con el vino. Si la uva no se fermenta, ¿a qué sabe la uva? Pues a fruta, a uva, ¿sí? Lo mismo, si el cacao no se fermenta, jamás alcanza sabor a chocolate. La gente, por ejemplo, ignora mucho todos los temas agrícolas y el tecnicismo que hay detrás de la elaboración de los alimentos y mi maestría me dio todo el conocimiento técnico para poder tener toda la argumentación científica. Impresionante. Esta es una de las grandes dudas que yo siempre he tenido, no solamente con chocolate, sino también con café, con tabaco, por ejemplo. Es como, no entiendo cómo ancestralmente se les ocurrió todo este proceso tan sofisticado, como que no tiene sentido. ¿Cómo Ujú, logran llegar hasta ese punto de poder o ingerirlo o fumarlo o tomarlo, etcétera? Porque no parece intuitivo, o sea, me parece una cosa muy, muy loca. Cuéntame un poco, hablando de cosas ujú. que me parecen locas, ¿por qué la barra de Locke no tiene como una cuadrícula? ¿Esto es una estrategia de Sí, marketing o algo por el estilo para que uno tenga que cortar más barra de chocolate? así es. Realmente es una estrategia de marketing no de Log, sino de las marcas de chocolate de lujo en el planeta, ¿sí? Tú te compras una barra, por ejemplo, francesa, de un fabricante como Valrhona, o te compras una barra de un fabricante suizo, o italiano como Guido Bovino, pues ninguna tiene un cuadrito, realmente, porque desde Log nosotros no creemos en la encasillada de nada, ni de un producto, ni de una barra de chocolate, ni de la vida. Entonces, digamos que por filosofía no creemos en encasillarnos.
Y dos, porque es una agencia mundial en la elaboración de los chocolates finos. ¿ok? Los chocolates que tienen cuadritos y que tienen porciones, André, es porque tú tienes que controlar la ingesta, Ujú. porque generalmente tienen grasa, palma, o tienen palmiste, o tienen mucha azúcar, entonces a ti te ponen a controlar la ingesta. En el caso de un chocolate, pues que no tiene todas esas características como shit, ¿cierto? Como basura, como por decirlo, ¿cierto? Porque finalmente cuando tú comes un chocolate con palma, azúcar y leche, pues no estás consumiendo nada bueno para ti, pues tienes que controlar la ingesta. En este caso, tú te puedes comer, como dice la Organización Mundial de la Salud y la FDA, hasta 100 gramos de chocolate. 100 gramos es más de esta barra tiene 85, André. O sea, yo me Wow. como al día una barra y media de estas, por ejemplo. Porque no tienes que controlar la ingesta tan exhaustivamente como con un producto que tiene, por ejemplo, palmiste o palma. ¿Mm? Ok. Bueno, ¿y cómo comenzó Locke? Entonces, estabas trabajando Ujú. y en qué momento decides volverte emprendedora y asociarte. Cuéntanos un poco ese paso tan importante en tu vida. Pues André, mira, yo vengo del mundo corporativo, ¿sí? Que también es un mundo hermoso, que te permite crecer y disfrutarlo, ¿sí? Yo vengo de una familia de empresarios y mi papá siempre me decía, hija, tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien para ser indispensable en una organización o en tu empresa. Y mi mamá tenía una frase, subtiene, porque mi mamá todavía vive, mi papá también, pero en su momento cuando empecé mi formación, me decía algo que a mí me caló todo el tiempo, y me decía, hija, es que hay muchas personas que saben hacer un poquito de muchas cosas, y hacer un poquito de muchas cosas es muy fácil. Tú no puedes aprender a hacer un poquito de contabilidad, un poquito de abastecimiento, un poquito de finanzas, un poquito, porque así hay muchas personas. Tú tienes que aprender a hacer algo muy bien y tener un conocimiento profundo y técnico de un tema si quieres ser realmente exitosa en la vida profesional, para tu empresa o para otra empresa. Entonces, mi papá, por otro lado, me decía, tienes que aprender de los mejores, tienes que formarte con los mejores, tienes que trabajar. Eh, y mi mamá me decía, no puedes aprender un poquito de cada cosa, tienes que tener un conocimiento profundo, técnico de algo diferente. Y entonces, cuando yo empecé mi vida profesional, siempre tuve como estas dos filosofías, estos dos criterios que mis padres inculcaron en mí. Y por eso es que tengo un conocimiento tan profundo y tan técnico de algo como el chocolate. Entonces, yo estaba en el mundo corporativo, trabajando con empresas de cacao y chocolate. La última empresa en la que trabajé es una empresa muy grande colombiana y yo atendía todos los mercados internacionales de Asia, Corea, Japón. También atendía algunos mercados en América como Canadá, Estados Unidos y México. Viajaba, André, por todo el mundo y yo estaba recién casada. Estaba recién casada con un hombre maravilloso que, por cierto, te manda muchos saludos porque estudiaron juntos. Y Camilo Mosquera, Camilo Mosquera. Ah, Y estaba casada con un hombre maravilloso, estábamos recién casados y él me apoyaba mucho en mis viajes porque yo por contrato, André, viajaba 3 semanas del mes a visitar a mis clientes. Estaba en Japón, o estaba en Corea, o estaba en México, o estaba en Canadá, pero yo tenía que atender a mis clientes con un compromiso de estar con ellos mínimo 3 semanas al mes. Entonces, pues yo literal vivía en un avión y yo empecé a sentir, pues que mi esposo pues en su comprensión infinita que siempre ha tenido con mi trabajo y con lo que hago, estaba un poco cansado, ¿sí? Yo llegaba, yo lo sentía un poco distante y distraído y bueno, todo pasa por algo, ¿sí? Yo estaba atendiendo entonces en ese momento una cuenta en Colombia del que hoy es mi socio, porque él tenía un proyecto con su ex suegro de llevar productos colombianos a Estados Unidos porque el ex suegro de él tiene una distribuidora de alimentos en Estados Unidos muy grande, entonces le estaba pidiendo palmitos de Putumayo, pimientas de no sé qué cosa, café de no sé qué parte, y llegaron a mí con el chocolate. Yo básicamente empecé el proyecto y rápidamente les dije, nosotros, o sea, yo no puedo hacerles este proyecto porque los volúmenes no dan. Yo vendo mínimo un contenedor que son 47 toneladas y ustedes necesitan 47 cajas y yo le vendo mínimo 47 toneladas. Entonces, pues,
se murió muy rápido el proyecto, ¿sí? De hacer un chocolate. Eh, entonces, el ex suegro de mi socio le dijo en su momento, no, pues sí, ya, si con el chocolate no fue y usted no consigue los otros palmitos y las otras, pues entonces no, pues ya, muchas gracias, se hizo un intento, pero no. Y mi socio como que se quedó con eso en la cabeza y me llamó y me dijo, pues no nos conocíamos mucho, sí, me entiendes, era una relación netamente profesional. Y me dijo, Caro, vamos a almorzar, te tengo una propuesta, yo no quiero matar este proyecto. La que sabe de chocolate eres tú, ¿quién nos puede hacer menos cantidades? Y yo dije, no, pues mucha gente nos puede hacer menos cantidades. Entonces el conocimiento también de la industria lo tenía yo. eh, y él es un emprendedor innato que ha emprendido varias empresas eh, y tenía como mucha experiencia en ese tema, pero yo también estaba muy cómoda en el mundo empresarial. Sin embargo, fui a almorzar con él. Nos conocimos con las familias, yo en ese momento con mi esposo, él con su novia, que hoy es su esposa, y me dijo como, démosle viabilidad a este proyecto, eh, yo creo que tiene futuro, bueno, etcétera. Entonces, yo lo hablé con mi esposo, lo hablé con mi papá me dijo, hija, cuando tú estés preparada, yo siempre te he dicho que cuando tú ya te sientas que el camino empresarial hay que comenzarlo, yo te voy a apoyar. Yo tenía mucho miedo, André, ¿por qué? Pues porque no es fácil dejar un trabajo que te pagan bien, que tienes todo pues relativamente muy fácil, en donde tienes una vida muy tranquila para llegar a emprender. Entonces, yo lo pensé mucho, lo medité mucho, hablé con mi esposo. Mi papá me dijo, cualquier cosa que necesites, dale, hija. Yo no quería ser dependiente de mi esposa, entonces no tenía unos ahorros, por supuesto, y me lancé. Y lo llamé y le dije, hagámosle. Empezamos a formular chocolate, yo empecé a desarrollar como la línea sensorial del chocolate, que fuera con altos contenidos de cacao, que no tuviera leche, que resaltara todos los sabores típicos del cacao colombiano, porque esa es la diferenciación que nosotros tenemos en el planeta, que tenemos un cacao pues aromático, frutal, herbal, cítrico, con notas a caramelo, nuez, malta y vainilla. Entonces yo quería resaltar eso porque era el único diferencial que nosotros íbamos a tener versus los chocolates elaborados en Europa con cacao africano, ¿sí? Teníamos que trabajar muy bien en las recetas. En ese momento también empezamos el desarrollo de la marca con un diseñador en su momento, teniendo sesiones de trabajo muy largas, André, hasta que ya tuvimos las recetas listas, tuvimos el desarrollo del arte, el empaque y toda la, digamos, el brand book de la marca y yo renuncié. Renuncié y comenzamos este sueño que hoy en día vende más de 12 millones de barras al año, que Wow. está presente en más de 11 países en el mundo y que está transformando el chocolate colombiano en el planeta. ¿Por qué? Porque realmente el chocolate no estaba en el mapa cacautero del mundo, ¿sí? Precisamente porque aquí nunca tuvimos excedentes de producción para exportar chocolate, sino esto, commodities y materias primas. Hoy en día lo que nosotros hacemos es transformar las materias primas colombianas en origen y exportarlas con valor agregado a todas partes. ¿Qué significa LOC? De adentro hacia afuera. Es una palabra de origen prehispánico que significa from the inside to the outside, o sea, de Ujú. adentro para afuera. Entonces nosotros nos apropiamos de esa palabra eh, de Colombia para el mundo. Chocolate, productos de Colombia para el mundo. Ok. Y entonces De ustedes adentro hacia empezaron de afuera. una vez exportando y eso, Sí. digamos, simplemente ya los catapultó rápidamente o necesitaron de todas maneras afianzarse en el mercado local. ¿Cómo fue un poco ese juego de, ¿cómo se diría esto? De recordación de Pivot, marca, sí, sí. digamos, internacional y Sí. nacionalmente. Mira, André, lo más importante era educar. Y te lo digo porque aquí en Colombia se come un producto que se llama, tú lo conoces muy bien, chocolatina, que eso es básicamente azúcar, leche, grasa vegetal y sabor de chocolate. Y cuando nosotros llegábamos con una propuesta de valor como esta, es que tú te vas a comer este chocolate con altos contenidos de cacao,
y lo vas a acompañar con vino, con café, con whisky, con té, con cervezas, con quesos, o sea, le entregábamos una propuesta de valor al consumidor de un alimento, ¿sí? Producto gastronómico, y estaba acostumbrada a comer leche y azúcar, pues no entendía cómo así, eso se come o se toma, empezaban. ¿Y cómo así? Pero ¿qué quiere decir 100 o qué quiere decir 85? Pero no, eso porque es tan oscuro. No, es que yo creo que eso es amargo. No, es que entonces había un desconocimiento enorme y lo primero que nosotros hicimos, André, fue educar. Educar al consumidor y explicarle que una cosa era esa golosina, que es deliciosa para muchos, y otra cosa es chocolate como alimento, ¿sí? Y otra cosa es chocolate como alimento. Primero lo abrimos en dos, ¿sí? Si usted quiere seguir comiendo chocolatina o chocolate indulgente, perfecto, pero esto es otra cosa, esto es un alimento con altísimo valor nutricional, funcional, que le hace bien a su cuerpo, a su mente y a su alma. Entonces empezamos a educar ese concepto de alimento, chocolate como alimento, por eso lo que es un referente de chocolate saludable, natural y nutritivo en ¿Y cuáles Colombia, eran esas ¿sí? acciones Porque somos los principales primeros. que, Uy, que te qué daban importante. sí, más retorno de la inversión, digamos, a la hora de, o mayor Ujú. impacto a la hora de educar? Porque, pues de pronto en un podcast, ok, le llega, no sé, a 1.000 personas, algo por el estilo, a 3.000, lo que sea. Pero de pronto había no, redes sociales, no sé, ¿cuáles eran los canales y los métodos que más funcionaban para educar? Y entonces, pues, si hay ¿Tú has emprendedores que están escuchado, oyendo en este momento que quieren saber cómo educar a sus clientes, de pronto pueden aprender algo de ti. André, tú has escuchado la estrategia comercial de la puerta trasera? Si no, No. ven, te la explico. Mira, esa fue la que nosotros hicimos desde el día uno en LOC. Nosotros dijimos, no podemos ir a competir en donde están todas las demás marcas comerciales de chocolatinas en el mercado porque estamos vendiendo un producto diferente. Entonces, vamos a llegar a todas estas tiendas en donde jamás la gente se va a imaginar que va a haber un chocolate. Estudios de yoga, tiendas naturistas, tiendas de café, librerías, ¿sí? Bueno, gimnasios, empezamos a relacionarnos con médicos nutricionistas, médicos funcionales, ¿sí? Y empezamos a meter el chocolate y a encasillar el chocolate con su verdadero ser, que es Qué interesante. nutricionalmente hablando, ¿sí? Entonces, tú no ibas a una grande superficie y encontrabas un log, porque es que no lo íbamos a vender ahí, porque ahí la gente iba buscando otra cosa. Pero sí estábamos siempre en el estudio de yoga. Cada vez que salías de hacer yoga, estábamos nosotros. O estábamos en la tienda de café, ibas y comprabas un café y ahí estaba el log. O ibas a la librería, por darte algunos ejemplos. Ibas a comprar tu libro y veías en la caja un chocolate Log. Ujú. Entonces era una forma de vender disruptiva, ¿sí? No íbamos a ir a meternos en donde estaba, no es que no puedo decir marcas, pero en donde estaban Mm. todas las demás marcas de chocolate porque no nos conocían y porque vendíamos una propuesta de valor completamente diferente. Entonces, en ese momento también estaba toda la tendencia de médicos funcionales, de médicos naturistas, de médicos bioenergéticos en el país, ¿sí? Gente que estaba estudiando fuera de Colombia y llegaba a Colombia certificado en nutrición y demás, y tomamos toda esa comunidad, ¿sí? Que ya conoce el valor, que no hay que educar y que nos iba a abrir esa puerta, porque tú ibas a donde el nutricionista y te mandaba una dieta con chocolate loca, y hoy en día tú vas a donde nutricionistas certificados Mm. en Colombia y te pasan una lista y lo puedes comer chocolate loco, ¿sí? Entonces, esa comunidad fue muy importante para nosotros, ¿sí? Empezamos a hacer eventos con la comunidad yogi, empezamos a hacer eventos con la comunidad cafetera, porque el mejor viaje que existe en el planeta es el chocolate y el café, ¿sí? Y teniendo dos productos agrícolas tan importantes, no les dábamos el valor suficiente en Colombia. O sea, no nos apoderábamos de colombianos, perdón, no nos apoderábamos como colombianos de dos productos tan colombianos y tan apreciados en el planeta. Entonces, con la comunidad cafetera empezamos a hacer catas, maridajes, acompañábamos a todas las tiendas de café que nos invitaran a eventos. Y por mi parte, yo también empecé a asistir, por ejemplo,
a eventos universitarios, a eventos empresariales, a promulgar toda esta teoría del cacao como alimento y como nutricionalmente hablando, eh, un bien muy especial. Y esa es la estrategia de la puerta trasera. Ubicar tu producto en donde la gente cree que jamás lo va a ver. Qué ¿Mm? interesante. Me acabo de llevar una gran lección acá, bueno, como un par. Eh, y eso me lleva a la siguiente pregunta y es, ustedes tienen un catálogo muy amplio de productos. Quiero saber, cuando tú estabas hablando de que empezaron y hiciste, digamos, como esta primera colección de productos, ¿cuántos productos eran más o menos? ¿Cinco, nueve, no Eran sé? tres productos, Eran eran tres. tres. Bien, ¿ahora Sí. cuántos tienes? Tienen. 68. Wow. Entonces, cuéntame un poquito cómo hiciste, cómo hicieron eh, para ir validando los productos y para ir incorporando los nuevos. ¿Cómo funcionó todo ese pedazo de innovación y de escala, de escalamiento? Bueno, ahí sí fue un tema de mucho prueba y error, ¿verdad? Eh, por supuesto, no le podemos entregar al mercado un producto que quisiera porque no lo conocía. ¿Sí? Si hacíamos un focus group, la gente decía, ¿me puedes entregar un chocolate que no? ¿Me puedes entregar un chocolate que tenga leche, por favor? O sea, hacíamos focus group y la gente pedía todo lo contrario de lo que nosotros estábamos ofreciendo. Entonces, por ahí no iba a ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no conocía el concepto de chocolate como alimento, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue traernos chocolates de todas partes del planeta, ¿sí? eh, para desarrollar, digamos, sensorialmente productos fáciles de consumir, porque es que a veces también la gente aquí en Colombia que está haciendo chocolates como nosotros comete el error de hacer productos tan sofisticados sensorialmente que la gente no los disfruta, ¿sí? Entonces, teníamos que tener un producto comercialmente súper catchy, que la gente lo probara y jamás se volviera a comprar otro chocolate. Siempre con la premisa de altos contenidos de cacao, bajos porcentajes de azúcar, sin leche, lo que es un producto muy aspiracional, porque además todos los empaques que nosotros tenemos, André, son empaques 100% ecológicos, son tintas de soya. Si tú ves por dentro un chocolate nuestro, por ejemplo, el empaque que nosotros tenemos es también por dentro 100% ecológico. Entonces, empezamos a ser disruptivos en la categoría, no solo por los sabores que estábamos ofreciendo, sino por el valor que estábamos dándole a cada detalle que estábamos entregándole al consumidor. Prueba y error, lanzamos al mercado tres diferentes tipos de chocolate: 70, 60 y 38% cacao. Hoy el 38% cacao no existe porque es el que tenía mayor contenido de Claro, cacao, ¿sí? Pero teníamos que hacer el pivot, de teníamos leche. que entender, sí, de leche, exacto. Hoy en día no existe ese producto en LOC, pero teníamos que entender y teníamos que aprender que nosotros no sabemos vender chocolates de leche. Si la gente se quiere comer un chocolate de leche, va y se come un chocolate de esos que vienen de Suiza, que son deliciosos, llenos de azúcar y leche, y no se compra un loco. Cuando la gente piensa en salud, piensa en comer bien, piensa en nutrición, ahí se compra un loco. Así que no le da sentido tener un chocolate como esos. Entonces, rápidamente empezamos a descartarlo, ¿sí? Y así fuimos entendiendo, la primera vez que lanzamos este producto, lanzamos este producto al mercado, André, fue muy chistoso porque en Colombia no había chocolates de 100% cacao y se lanzó con como con un warning, ¿sí me entiendes? Como con una Sí. alerta de, ojo, este chocolate no tiene leche, no tiene azúcar, es simplemente cacao puro. Cuando lo consumas, consúmelo de esta forma, acompáñalo con este vino, acompáñalo con té, acompáñalo con café, disfrútalo, deja que se te funda en la boca. O sea, fue con un warning gigante, ¿sí? Y también con mucho miedo, porque es que una experiencia sensorial mala hace que no vuelvan a tu marca. Sin embargo, todo lo que pasó después de lanzar productos con altos contenidos de cacao en el mercado colombiano fue hermoso. Entender que el mercado lo estaba buscando y que necesitaba un producto en el cual confiar y comer tranquilamente. Porque siempre la gente era, no, es que si como chocolate me engordo, es que si como Ujú. chocolate me da dolor de cabeza, es que si como chocolate no sé qué cosa. Todo lo contrario.
Si comes azúcar y leche, te da todo eso, pero si comes chocolate real con altos contenidos de cacao, pues aceleras el metabolismo, bajas de peso, prolongas la vida, evitas enfermedades. O sea, era todo lo contrario de lo que la gente creía de comer chocolate. Esto me encanta. Yo, de hecho, he experimentado en primera mano el tema de la concentración con el chocolate. Yo soy una persona que sufre de déficit de atención y hiperactividad. Y, por ejemplo, hacer trabajos de quedarme con el computador, no sé, una hora y media, me cuesta. Hay un momento en el que yo ya pierdo la concentración y como que, ¿verdad? Y yo me acuerdo que leí en un libro esto que nos has contado a lo largo del programa y intenté cada hora y 20 minutos, justamente tenía un Starbucks abajo, y yo bajaba y me tomaba un chocolate. O sea, obviamente me imagino que esto no es, era el que tú estás diciendo, el polvo de cocoa, etcétera, y probablemente no es tan Ujú. eficiente como puede llegar a ser una barra de chocolate de cacao de 85%, pero yo me acuerdo que yo sí sentía los efectos de poder volver a concentrarme muy rápidamente. Y lo otro que me gustó y me sentí muy identificado fue cuando dijiste que se puede hacer con té. Eso es lo que yo hago y he hecho, de hecho, con tus barras de chocolate. Antes de que nos conociéramos, o sea, en la pandemia, de hecho, yo tomé este hábito de tomar té y yo hacía dunking, ¿no? Yo metía la barrita de chocolate en el té y se Sí. derretía y me lo comía y me parecía buenísimo para las once. Em, y es chistoso porque, o sea, como que logré entrenar mi paladar a que me guste ahora ese sabor amargo y ya no tengo ningún problema, pero al comienzo reconozco que es un poquito complicado. Cuéntame un ¿De poco acuerdo? qué retroalimentación memorable has recibido de algún cliente o una que tú dijiste, como, uy, este tipo o esta persona, esta mujer, lo que sea, Sí. le pegó a la pepa con esto. O sí. No, pues mira, son muchas, André, muchas, pero lo más bonito, pues son muchas, pero si quieres, te voy a hablar como de algo súper específico y es cada vez que hago capas y maridajes con vino, queso y chocolate. La gente dice, ¿chocolate con queso manchego, con queso azul? Claro, entre más añejo el queso, ¿sí? Mejor, ¿sí? Y entre más exclusivo el vino, mejor. La gente dice, no, pero es que yo no sabía que el chocolate era tan versátil. Con vino y con queso hacemos muchos eventos empresariales y hacemos muchos eventos, perdón, educativos con universidades, con la Mariano Moreno. Trabajamos muy de la mano con la Sabana, con la Escuela de Gastronomía y educamos a todas esas generaciones que vienen en estos maridajes que son nuevos en Colombia y hay una reacción súper positiva. Entonces, eh, les encanta porque entienden el uso gastronómico y la versatilidad de un producto como el chocolate. Entonces, digamos que han sido mil historias y cada vez que tenemos un evento, cada vez que hacemos, que nos encontramos con consumidores, acá nosotros en Bogotá tenemos una alianza muy bonita con una tienda en la plaza del 7 de agosto, que es un mayorista de alimentos que surte todos los restaurantes en Bogotá. Eh, y ahí tenemos muchos encuentros con restauranteros, con pasteleros, con reposteros, ¿sí? O con gente de la industria. Y cuando los acercamos a la sofisticación del chocolate, eso es una cosa impresionante. Cuando hacemos eventos con té, tenemos una muy buena alianza con Vitaco, que es un té súper conocido aquí en Colombia, y hacemos eventos, por ejemplo, en parques. Entonces, salimos al Virrey, salimos a la 93, salimos al Simón Bolívar y regalamos té y chocolate. Y la gente dice, wow, ¿qué es esto? Es o sea, la gente se sorprende y queda casada, queda conectada con la marca eh, que creamos consumidores fieles. Mira, en pandemia nosotros crecimos, André, a triple dígito. Y eso fue gracias a los consumidores fieles que nosotros tenemos porque se acercaron mucho más a la marca, a confiar mucho más en ella. ¿Cuál fue, por ejemplo, un feedback sorprendente? O sea, algo que, o un uso que tú hayas dicho como, oh, increíble que lo estén pensando esta manera, alguno de estos chefs, etcétera. Alguien que te haya, sí, inclusive abierto la mente a ti misma de lo que se puede hacer con el cacao. Mira que yo soy, por gusto personal, a mí no me gusta mezclar el
chocolate o el cacao con ají, ¿sí? Con Mm, ningún tipo de chile. A mí, ¿por qué? Porque la capseína del ají me cierra las papilas gustativas y sensorialmente hablando, para mí no era muy agradable, no era. Eso cambió. Eso cambió una vez que estaba en una clase magistral siendo jurado de un evento muy importante que hace la Universidad de La Sabana y me sirvieron un plato de chile santandereano, sí, chile santandereano, por allá endémico de no sé qué parte de Santander, con chocolate. Me hicieron un mole, haz de cuenta como un ajá, mole, pero un mole picante, porque es que el mole que hacen en México a veces sí, qué no pica, interesante. ¿sí? Me sirvieron un mole picante con una especie de ají endémico que yo no sé cómo es que se llama en Santander, y para mí fue una experiencia sensorial única. Y desde ahí cambié mi percepción del chocolate y el picante. Digamos que no lo disfruto 100%, por ejemplo, en un bombón o en una trufa, ¿sí? Pero lo disfruto mucho en un buen plato salado. Sí, eso es espectacular. Yo de hecho recuerdo varios restaurantes en Nueva York a los que he ido en el que hacen precisamente este mole a base de chocolate y es espectacular, de Ujú. verdad que es una cosa, inclusive a veces hacen hasta las tortillas así, es De acuerdo. una cosa deliciosa. Em, Sé también que han tenido bastante éxito con el mercado chino. Cuéntanos un poco cuál fue la estrategia para introducir a Loki en el mercado chino. Imagino que obviamente por los contactos que tenías antes con Japón, Corea, etcétera. Pero bueno, cuéntanos un poco de eso y si hay algún desafío en particular a la hora de exportar a China que quieras compartir. Gracias por esta pregunta, porque es un desafío que sigue siendo pues muy importante en la compañía. Mira, ¿cómo llegó este cliente? Porque una delegación de China vino a Colombia hacer como, no sé, una visita, ¿cierto? Empresarial. Y llegaron al Duty Free, al aeropuerto en Bogotá, que nosotros tenemos una exhibición impresionante, y se llevaron como, no sé, 25 barras de chocolate para regalar. Como no les cabía café en las maletas y porque hacían escala, esto lo sé hoy así en detalle porque me lo contó el cliente que lo llevó a China. Entonces, a veces el café se vuelve un problema porque haces escala en Estados Unidos y te lo sacan desde las maletas, entonces el chocolate se convierte en una opción muy favorable. Y compraron muchas barras de chocolate y le llegó al que hoy en día, al Ishao, al que hoy en día es el distribuidor nuestro en China. China se abrió a los sabores de Occidente hace muy poco tiempo antes, hace menos de 8 años. Antes en China no había buen whisky, no había buen café, no había buen chocolate, o no lo conocían, ¿sí me entiendes? Porque son sabores diferentes, ellos son sensorialmente hablando diferentes a nosotros, ¿sí? Su paladar y su memoria reptiliana asocia sabores diferentes a como nosotros asociamos sabores, ¿sí? Entonces, esos son productos que antes no existían en China. Una barra de chocolate del 100 en China no existe hoy, solamente la de nosotros. Y es porque culturalmente ellos no lo conocían. Entonces, cuando hubo toda esta migración de chinos a Occidente a estudiar, a capacitarse, a conocer, pues estos sabores nuevos y estas tendencias gastronómicas nuevas empezaron a llegar a China, ¿sí? Y en ese momento, una misión comercial de chinos compró un chocolate en Colombia, lo repartió a muchas personas en China, entre esos al distribuidor nuestro hoy en día, y así nació Log Chino, desarrollado con unos sabores muy especiales, muy, digamos, a la medida de los sabores que ellos saben comer, ¿sí? Nosotros eliminamos algunos ingredientes como la vainilla, porque para ellos la vainilla es un producto muy fuerte en su paladar. Entonces, lo que hacemos es las recetas las modificamos y las adaptamos para el mercado chino, igual que para el mercado japonés, ¿sí? Y bueno, China hoy en día es un país que nos compra más o menos el 20% de la producción nacional, ¿sí? Wow. Mes a mes, que viene creciendo a triple dígito mes a mes, que ha consolidado una marca impresionante porque logramos dar con un partner y con un distribuidor que tiene la camiseta puesta
y que le crea la marca y que está enamorado del cacao y del chocolate colombiano. Entonces ha sido una evolución lenta, pero con unos resultados extraordinarios. Lenta, te lo digo lenta porque los volúmenes pueden ser pues infinitamente superiores en un mercado de 1,6 billones de personas, ¿verdad? Ujú. Pero pues con un crecimiento acelerado. No te digo que mes a mes es un crecimiento de triple dígito sostenido. Entonces, pues hay un crecimiento exponencial, pero sobre todo estamos muy confiados de lo que se viene. Felicitaciones, en verdad es impresionante. Sobre todo que se hayan lanzado a ir a un país tan lejano y a una cultura tan diferente. Yo noto que muchos emprendedores colombianos y en general a las personas, a los inversionistas colombianos también, los colombianos tendemos a ser mucho más conservadores siempre. Yo estoy casado con venezolana y siempre me doy cuenta que ellos son mucho más arriesgados, ellos les cae un poco más el mundo en la cabeza. Obviamente, pues es que la cultura como era en los ochentas para Venezuela y para Colombia eran totalmente distintas y es entendible. Yo creo que a partir de Instagram como que los colombianos nos hemos ido abriendo a muchas más experiencias y a muchas más cosas, pero no deja de ser de todas maneras más la regla que la excepción, que los colombianos tenemos a Sí. ser más cuidadosos. Em, Te quería preguntar adicionalmente de esto. Ah, no, tenía una. Y es, en el Pareto de ustedes, ¿el mercado colombiano alcanza a entrar o es Sí, veinte claro. por ciento o menos? Ok, sí, sí alcanza a ser de todas No, maneras sí, determinante. O sea, que ustedes no son claro. una compañía 100% exportadora, pues sí, o mayoritariamente exportadora. Es No, importante André. ambos. Y es importante el mercado nacional porque también nos dimos cuenta y entendimos con la experiencia de los primeros años que si no éramos exitosos en Colombia, probablemente íbamos a ser, o sea, iba a ser más lenta la evolución en el mercado internacional. Porque tú tienes que ser profeta en tu tierra. Yo creo en eso, ¿sí? Porque tú puedes con conocimiento de causa traer a un francés, uno de los mercados más importantes nuestros es Francia, por ejemplo, traer a un chino, traer a un mexicano, traer a un panameño y decirle, "Mire, es que mire lo que yo estoy haciendo en Colombia, mire que yo soy la marca líder de chocolate premium en Colombia, mire que yo vacuo 300.000 barras de chocolate en esta tienda, mire que, o sea, que lo puedo replicar en su país, o sea, que podemos ser exitosos en otras partes, ¿sí? Yo sí siento que tenemos que consolidar, hacer pivots, entender nuestro consumidor, entender los sabores. Digamos que en una generalidad, las personas que trabajan con alimentos o chocolate, tenemos que ser profetas en Colombia porque eso nos da insights importantes a la hora de ir a vender, promulgar y promocionar y consolidar el mercado internacional. ¿Y nunca han pensado en tener una boutique propia tipo la Maison de Chocolate, algo así por el estilo? Sí, de hecho tuvimos una en Galería Lafayette en París. Tuvimos allá una boutique por más de 12 meses seguidas. Obviamente por pandemia la tuvimos que cerrar. No, Aquí en no puede Colombia ser. tenemos ocho boutiques. Digamos que no son, obviamente no son como la que teníamos en Galería Lafayette, pero sí son boutiques de chocolate en donde tú llegas, André, por ejemplo, están dentro de los Carulla. ¿Sí? Están dentro de los Carulla Fresh Market, que es el nuevo concepto de Carulla en Colombia. No sé si lo alcanzaste a ver antes de ir. ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces, tú llegas al Carulla Fresh Market y tienes una, digamos que una tienda de chocolate Lock, en donde tú le dices a la chocolatera o al chocolatero que te está atendiendo, mira, quiero unas Sí, pero barras no de tienen una chocolate boutique así con... de, no sé, 50 metros cuadrados o algo así por el estilo, como cuando uno va por No, París y ve no, Pierre Hermé o alguna de estas cosas. no, no, Ok. no. No. Tenemos es más a la medida. Tenemos chocolaterías en donde tú llegas y haces tus barras, tus bombones o tus trufas a la medida. Qué interesante. Quiero tocar ahora No también están un hechas, pero tema, te las hacemos. Ujú. digamos, como el back office del impacto que tiene LOC y es, sé que ustedes ayudan a muchas comunidades afectadas por el conflicto, especialmente en Arauca y en Tumaco. Cuéntanos un poco el impacto que tiene la empresa de ustedes en estas zonas y también, bueno, por qué escogieron estas zonas.
Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Arauca y Tumaco le entregan a Colombia y al planeta dos de los mejores cacaos sensorialmente hablando que existen, ¿sí? Notas a vainilla, nuez, malta, eh, panela, miel muy marcadas. Y entonces eso hace que nuestro chocolate tenga una diferenciación sensorial. Por eso escogimos esas dos regiones. Pero si amarramos a eso, estas son dos regiones que han sido afectadas por el conflicto armado durante más de 50 años en nuestro país. Son regiones en donde hoy en día el cacao es un cultivo de paz, es un cultivo rentable, ¿sí? Porque gracias al proyecto, digamos, macro que tiene Colombia, es la erradicación de los cultivos ilícitos sustituidos por cacao. Entonces, en estas dos regiones del país, pues el cacao ha sido ese cultivo que le ha dado a las comunidades, digamos, una forma diferente de hacer las cosas, ¿sí? Em, y también por la cercanía que tenemos con esas dos regiones del país, porque es que estar en campo es muy difícil, Ana, ¿sí? Estar en campo, articular las comunidades, darles todas las herramientas para que nos entreguen el cacao como nosotros lo necesitamos, es muy difícil. Entonces, tenemos alianzas estratégicas con fundaciones en estas regiones para que ellos a través de nosotros lleguen los agricultores, pagamos un precio justo, trabajamos a través de programas de comercio justo y comercio directo e impactamos positivamente a las comunidades en el largo plazo, porque de nada sirve, ya llevamos 9 años haciéndolo, porque de nada sirve trabajar con estas comunidades en el corto plazo sin garantizarles en el largo plazo que nosotros les vamos a comprar sus cosechas, que los vamos a apoyar con capacitaciones técnicas, que les vamos obviamente a garantizar la compra de todo lo que salga, porque eso les da estabilidad en el tiempo. Y eso requiere mucho trabajo y mucho apoyo de las fundaciones con las que nosotros trabajamos en la zona. Entonces, no podemos tener todo el territorio nacional porque no tenemos el alcance para llegar, por ejemplo, a Santander, ni a Huila, ni a Antioquia, pero enfocamos nuestros esfuerzos en estas dos regiones para hacer un trabajo consciente, responsable y duradero con estas dos regiones del país. Son más de 1.800 familias cacauteras que derivan su sustento del trabajo que nosotros hacemos con ellos. Y, por ejemplo, ¿qué impacto tangible en la vida del día a día de estas personas han notado? O sea, claramente, por ejemplo, yo me imagino que Tumaco tiene que ser una zona tremendamente complicada desde un punto de seguridad, etcétera. ¿Has notado algún beneficio tipo, no sé, Claro. antes acá quedaba un caserío destruido y ahora hay una escuela? O sea, qué sé yo, cómo puede funcionar eso? Ujú. Mira, te voy a hablar más de las productividades por hectárea, te voy a hablar más de el impacto que se ha logrado en los ingresos de los agricultores. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a trabajar con unas comunidades en Arauca específicas, el cultivo de cacao le estaba entregando por hectárea a los agricultores entre 200 y 300 kilos por hectárea, ¿sí? Con un trabajo responsable, con un acompañamiento consciente y sobre todo apoyándolos técnicamente, ¿sí? Sus cultivos pasaron de tener 200, 300 kilos por hectárea productiva a tener 1.200 kilos de hectáreas productivas. Eso quiere decir, por hectárea productiva, eso quiere decir que su rentabilidad se multiplicó al multiplicar, ¿sí me entiendes? Los kilos Sí. producidos por hectárea. Entonces, hoy en día tenemos casos de éxito en los que las familias con las que trabajamos tenían 200 kilos por hectárea y hoy, 8 años, 9 años después, estamos hablando de los 1.200, 1.500 kilos por hectárea. Eso quiere decir que el agricultor tiene múltiples, o sea, no múltiples fuentes de ingreso, no, de la misma hectárea que antes sacaba un poquito, hoy saca muchísimo más. Sí, ha Y además, maximizado. exacto, y además lo que logramos trabajar con ellos fue la implementación de sistemas agroforestales, porque es que solamente tener un cultivo, monocultivo en Colombia no es rentable para ninguna persona, ni ningún agricultor, ni ninguna entidad, ¿sí? Entonces lo que logramos implementar fue cultivos en el corto, mediano y largo plazo, es decir, acompañar el cacao, por ejemplo, con plátano y maderables. Entonces, plátano en el corto,
cacao en el mediano y maderables en el largo para que tengan ingresos durante todo el año Ujú. y no sea solo depender del cultivo de cacao, que es una cosecha o sea, es una cosecha 2 veces al año, ¿sí me entiendes? Ahorita Espectacular. tienen cosecha todo el año y los sistemas agroforestales se están consolidando. Esta es una de las cosas que a mí me encanta oír y que más personas puedan también escuchar de primera mano. Porque ahorita, digamos, no es ningún secreto que en Latinoamérica ha habido unos giros hacia gobiernos de izquierda, etcétera, y no necesariamente ven, bueno, algunos líderes tienen una imagen, digamos, negativa de los empresarios que los ven como codiciosos y una cantidad de cosas que yo, digamos, por experiencia propia y por mucha gente que conozco, sé que se parecen mucho más a lo que tú y tu socio están haciendo, que es tener un impacto positivo en personas que de lo contrario tendrían que estar de pronto sembrando cocaína o marihuana o cosas así por el Así. estilo, con personas, ¿no? Con malhechores, con bandidos, poniéndolos entre la espada y la pared, peleando por sus vidas, y de esta manera pueden encontrar un sustento mucho más honesto. Entonces, me encanta sacar este tipo de historias allá afuera y si ustedes están ahí oyendo este programa, este es un buen momento para que se suscriban, dejen una reseña, una calificación de 5 estrellas y lo compartan con sus seres queridos porque entre más personas sepan del programa, mejor impacto vamos a estar teniendo. Quisiera saber ya Sí. desde un punto de vista, digamos, humano, porque a ti te veo casi que como un robot acá del chocolate que tiene y lo veo en tu misma postura física, con mucho perrenque. Quisiera saber momentos de vulnerabilidad. ¿Cuál ha sido un momento muy difícil en el que hayas considerado, no sé, rendirte o que hayas estado realmente muy estresada? No sé qué. ¿Cuál ha sido un momento muy, muy estresante Mm, para ti? Gracias por esa pregunta. Claro, gracias por esa pregunta, André, porque han sido muchos, pero recuerdo uno con mucho cariño, porque de las malas experiencias uno sí que aprende. Entonces, llevábamos más o menos unos 3 años en el mercado y conseguimos un distribuidor espectacular en México que estaba haciendo una labor divina con la marca, poniéndola en unos escenarios en los que para nosotros era un sueño estar. Y México es un país muy burocrático y muy corrupto en muchos temas aduanales, ¿sí? Entonces, yo siempre he dicho que es más fácil exportar a la luna, llevarse un producto a la luna, que pasarlo por la aduana mexicana. A la madre. Literal, ¿sí? Eh, entonces, eh, después de consolidar pues, el negocio en México y estar vendiendo y estar teniendo, digamos que, un negocio muy sostenible, tuvimos problemas con la aduana mexicana y nos querían pedir plata y nos estaban sobornando y si no pagábamos nos iban a destruir una carga que para nosotros era casi que declararnos en quiebra en ese momento. Éramos muy jóvenes, no teníamos un colchón para poder aguantar una destrucción de un contenedor completo en la aduana mexicana y no teníamos plata para pagar sobornos. Y sabíamos, André, que si le pagábamos a un funcionario, de ahí en adelante, todo el tiempo íbamos a tener que dar esas preventas. Entonces, necesitábamos Mm. pararnos firmes, pero pararnos firmes implicaba destrucción del producto y destruir el producto significaba pagar unos Perder. bodegajes que cada bodegaje, el día del bodegaje en la aduana mexicana nos costaba $750 el día, ¿sí? Que, Y si le sumas a eso el costo del producto y que ya llevábamos 2 meses en bodegaje, o sea, hagamos cuentas. Para nosotros y para mí en ese momento era pensar que podía perder la compañía que estaba construyendo, que todavía era un bebé en desarrollo, pero que tenía todo el potencial para ser lo que es hoy en día. Entonces, fue un momento muy estresante, fue un momento de mucho dolor, de mucha tristeza, mucha desesperanza para mí, porque vi que se me iba la empresa de las manos por un funcionario de aduana mexicano. Una sola persona podía poner en riesgo todo lo que se había construido, ¿sí?
Afortunadamente, te voy a contar lo chévere de esta historia, que es el final. Resulta que con el distribuidor que teníamos en su momento, José, pues era un empresario con muchísima reputación, era, no es, un empresario con muchísima reputación en México y logró mover sus influencias y logró hablar con la aduana y logró transar un poco las tarifas que nos estaban cobrando por bodegaje y logró, después de muchos meses, más o menos estuvimos 3 meses en aduana con el producto casi que tirado, si me entiendes, en puerto Sí, sin tener respuesta. Pero el cuento después de todo esto es que gracias a su reputación, gracias a su buen nombre, José, digamos que pudo mover las influencias sin necesidad de pagarle un peso a la aduana mexicana para que nos dejara meter el producto. Pudimos hacer las cosas como nos gusta a nosotros, bien, transparentes, como son, ¿sí me entiendes? Sin darle un peso a nadie. Sí, perdimos plata, no te voy a decir que no. Em, pero no perdieron la Sí, compañía. perdimos producto porque, exacto, pero no perdimos la compañía, consolidamos nuestra relación con el distribuidor mexicano y hoy en día México es un país que vale mucho para nosotros la pena y que aprendimos a manejarlo, aprendimos a sortearlo, que nunca vamos a poder estar exentos del tema, pero que al menos ya pusimos un precedente de nosotros hacemos las cosas limpia y transparentemente y el funcionario que no esté de acuerdo con esto, que no reciba nuestra carga. Oye, ¿y cuáles son los aprendizajes de esa experiencia? Porque, digamos, eh, yo he leído y he oído audiolibros y he ido a conferencias de emprendimiento, etcétera, etcétera. Y hay una corriente que a veces es un poco complicada de entender del todo, que cuando hablan sobre todo del pensamiento de víctima, dicen como usted no piense que es víctima, sino que todo es culpa suya. Asuma que todo es su Ujú. responsabilidad porque en la medida en la que usted se hace responsable, inclusive de si lo chocan, o sea, es que yo estaba tranquilo en el semáforo y me chocaron por detrás, eh, si usted se responsabiliza de eso, va a encontrar una lección, ¿verdad? Entonces, digamos, en este caso, estaba intentando entender cuáles podían ser, sí, ¿no? Las enseñanzas de esos, como no vaya a México, asóciese bien No. con alguien que tiene influencia en el país, de pronto no escalar tan rápido y no poner toda la compañía en juego por una exportación. No sé, ¿cuál crees tú que son algunas o la enseñanza principales de eso, como con esa mentalidad que te acabo de explicar? Las tres que nombraste aplica perfecto. Nunca hagan negocios con gente inexperta que no pueda brindarles un apoyo en el momento en que pase una novedad. Dos, André, o sea, inquebrantabilidad en las decisiones. Es decir, en el momento en que tú faltes a tu ética moral, una vez se convierte en una práctica recurrente en las organizaciones, ¿sí? Y tres, conoce muy bien el mercado antes de poner todos tus huevos en esa canasta, porque en ese momento México vendía más que Colombia, ¿sí? Y digamos que hasta el momento en que se nos presentó esta situación, creíamos que teníamos todo resuelto, pero mentira, desconocíamos una cantidad de procesos internos aduanales que por gracia y que por que el universo nunca permitió que en las exportaciones anteriores digamos, salieran a flote, pues no nos habíamos dado cuenta hasta que puso en juego toda la compañía y todo el desarrollo. Entonces, antes de comenzar el desarrollo de un nuevo país, el desarrollo de un nuevo producto, el desarrollo de un nuevo servicio, pues entendamos muy bien el detalle que hay detrás de cada cosa que hacemos. Fenomenal. Muchísimas gracias por habernos compartido esta experiencia y todos los conocimientos chocolateros que nos has dado en este tiempo que, bueno, y estoy seguro que hay muchísimo más, pero que es imposible condensar acá en este breve espacio. Quiero antes de que nos vayamos, que nos cuentes un poco sobre la lectura. Yo sé que eres una ávida lectora, una persona que valora muchísimo, inclusive, ¿no? Dices, creo que es parafraseando a otra persona, pero como, dime qué lees y te diré quién eres. Cuéntame un poco Sí. por dónde comenzó tu amor por la lectura y cómo te ha influido.
A mí me encanta leer porque me desconecta de mis problemas, ¿sí? Cuando yo leo ficción, em, leo amor también, soy una romántica empedernida, leo mucho la conexión con el universo, por ejemplo, ahorita estoy leyendo con luz propia de Michelle Obama y me encanta. También estoy leyendo Reinventando el amor y es cómo el patriarcado sabotea las relaciones heterosexuales. Entonces me encanta nutrirme con temas que me desconecten de la realidad Cuéntanos un poco y más un de poco eso, me... de cómo el patriarcado sabotea las... ¿Cómo fue que dijiste? las relaciones heterosexuales. A ver, cuéntanos un poco de eso. Ujú. Pues te cuento que es un libro además que da unas enseñanzas muy bonitas en cuanto a a los modelos y al status quo que tiene que tener una relación heterosexual, ¿sí? Y cómo la religión desde hace más de 2000 años nos ha encasillado al hombre y a la mujer en un juego de roles, literal, ¿sí? Ujú. Que están bien aceptados en la sociedad. Entonces este libro lo que hace em, es un poco disruptivo en los roles de la mujer y del hombre y de las relaciones heterosexuales, bajo la lupa de eh, pues, la religión y los modelos tradicionales. Por ejemplo, un poco Básicamente lo es que eso, es dice, un un libro poco lo que espectacular. dice, de lo que entiendo es como tipo esos roles de que el hombre es el que iba y ganaba la plata y la mujer es la que cría a los niños. Me imagino que lo quiere revertir, pero ¿cuál vendría siendo un poco la novedad acá? ¿Cuál ha sido una lección o unas lecciones que tú has sacado que dijiste, ah, ¿sabe qué? No, no había De pensado este esto, libro. porque digamos, sí, digamos, de alguna manera, Ujú, pues creo que desde hace bastante tiempo muchas personas estamos al tanto de que pues, las mujeres están buscando mayor igualdad en el mundo laboral, que no tengan que quedarse literalmente ujú. cuidando a los hijos y punto, y que pueden buscar también su propia realización. Cuéntame de pronto qué puede haber un poco más allá de lo evidente, ahí sí como en Thundercats para los que somos de los ochentas. No, pues un poco lo que me ha dejado este libro es el tema de la sororidad, ¿cierto? De cómo eh, un grupo de mujeres juntas puede ser poderoso, ¿sí me entiendes? Como entre nosotras, como siempre el patriarcado y las estructuras tradicionales han hecho que entre nosotras compitamos y nos jalemos las cuerdas para abajo, pero como el mundo nos ha enseñado y cómo hay suficientes evidencias económicas, políticas y macroeconómicas que nos dicen es que cuando trabajan juntas son mejores, las sociedades, los países, el planeta. Entonces, eso ha sido muy bonito de este libro, ¿sabes? Pues muchas cosas, Ujú. pero, pero la sororidad y esa hermandad entre mujeres que le hace tanto bien al planeta y a la comunidad es algo que me ha abierto los ojos mucho, muchísimo. Fenomenal. Como se nos está acabando el tiempo, y me gustaría que obviamente pudiéramos tener muchas más recomendaciones de libros. Te voy a pedir ahorita cuando colguemos que me mandes de pronto una pequeña lista de 5 títulos o algo por el estilo que quieras recomendar y lo ponemos en las notas del episodio para que los que están oyendo vayan y lean las notas del episodio y puedan de pronto ir y buscar los títulos que recomienda María Carolina. Entonces, antes de que te vayas, es tu momento de brillar más aún y que nos cuentes si hay alguna promoción en especial, un mensaje, redes sociales en las que quieres que te sigan o que sigan a Log Foods. En fin, es tu momento. Adelante. Gracias, André. De verdad, qué rico haber estado contigo. Fue para mí un gusto enorme tener esta charla que yo sé que mucha gente va a escuchar después. La idea, por supuesto, es que entre todos nutramos este planeta que queremos dejarle a futuras generaciones. Yo, André, me levanto todos los días por dejar un mejor país, un mejor planeta para mi hija. Y todas las acciones que hago me encaminan a eso. Entonces el mensaje es, trabajemos juntos para dejar un mejor país, para dejar un mejor planeta y para retribuirle algo a la naturaleza de lo que nos ha entregado. Y síganos en nuestras redes sociales, @log_foods. Síganme en mis dos cuentas. Una es @mariacarolog y la otra es @chocolate_wine. En una me van a encontrar en mi faceta de imagen de log, en la otra me van a encontrar en mi faceta de sibarita y pudi. Entonces, pues
voy a estar súper pendiente. De verdad, si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos hablado, si quieren ahondar en el conocimiento del chocolate como alimento y como bien de lujo, tenemos los espacios abiertos tanto en Log y yo de forma personal para poder seguir hablando de este tema. Y fue una hora extraordinaria. Muchas gracias, André. A ti Muchas por tu gracias por tiempo. invitarme. Nuevamente, el Instagram de es Logfoods, @Logfoods. @log raya al piso foods. Perfecto. María Carolina, también fue un gusto para mí tenerte. Muchísimas gracias. Y nada, espero que hablemos muy pronto nuevamente. Gracias. Bye. Gracias, André. Un abrazo. Con gusto lo mismo. Gracias por ver el episodio de hoy. Recuerda hacer clic acá para inscribirte al canal y saber cuando hay un nuevo episodio o contenido. Recuerda hacer clic aquí para ver más episodios o los mejores clips del programa. Te invito a que dejes un like si te gustó el episodio o un comentario dando tus impresiones, compartiendo tus frases favoritas o simplemente sugiriendo nuevos temas y invitados para tener en un futuro. Recuerda compartir en todas tus redes sociales @André Canayete, que entre más gente nos conozca tendremos más y mejores invitados. Nos vemos.